Licenciado Arturo Paz Cruz, integrante del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud a nivel nacional. ¿Cuál es el posicionamiento del sindicato respecto a la reforma a la Ley Federal del Trabajo que se plantea? Bueno, como organización sindical es un rotundo rechazo a esta reforma 2018 que pues viene a vulnerar y viene nuevamente a alterar las relaciones laborales entre los trabajadores. Es muy lamentable que en los últimos meses de este gobierno de Enrique Peña Nieto se estén llevando a cabo este tipo pues se puede decir que son un golpe fuerte para la base trabajadora, no solamente para los trabajadores al servicio del Estado, en el que yo represento, sino para todos los trabajadores a nivel nacional. Y aquí en la ciudad estamos hablando de trabajadores de maquilas, trabajadores de embotelladoras, de refaccionarias, ¿sí? Esta reforma viene a lesionar muy fuertemente a todos los trabajadores, principalmente afecta a la contratación, porque ya se está autorizando una contratación temporal, ¿sí? Recordemos que para nosotros los trabajadores al servicio del Estado, pues ya nos asestaron dos golpes, ¿sí? Primero con la creación de las sumas, ¿sí? Que vino a afectar principalmente a los trabajadores que se jubilan, ¿sí? A los que están en procesos de jubilación, puesto que la UMA es una unidad métrica actualizada que vale menos que el salario mínimo. Recordemos que el salario mínimo está en 88 punto fracción, la UMA vale 80 punto y fracción, ¿sí? Se está calculando las pensiones actualmente menores a la cantidad que se debe de calcular. Esto a los trabajadores del servicio del Estado nos está afectando. Nos dieron otro golpe muy fuerte con la reforma al pensionista, nuestro fondo de pensiones, ¿sí? Recordemos que los trabajadores al servicio del Estado, nuestra FORE es la llamada pensionista, ¿sí? Y teníamos un privilegio que cuando había alguna minusvalía en la bolsa de valores, pues bueno, el gobierno federal nos reponía esa pérdida. Con esta reforma, pues nos quitan ese derecho. Nos mandan al mundo de las afores, ¿sí? Donde las bolsas de valores se invierte en nuestro fondo y en este caso se ha perdido. Nosotros venimos a apoyar este movimiento que está siendo generado por varias organizaciones sindicales, organizaciones civiles y sociales, pues para prepararnos para un ensayo de un paro nacional. En nuestro país nunca ha existido un paro nacional de los trabajadores y creo que es el momento que lo tenemos que hacer porque ya pusieron en riesgo nuestro principal futuro, las pensiones, ¿sí? No es posible que se hayan invertido más de 400 millones de pesos del Fondo de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Hacienda, de Capufe, del SAT, Caminos y Puentes, Zagarpa, sin que hayan pedido una autorización. De hecho, violaron todas las leyes que regulan las inversiones en el pensionista, ¿sí? Nosotros señalamos directamente al secretario de Hacienda, ¿sí? Actualmente candidato del PRI, Luis Videgaray, también fue el que autorizó esta situación, el director del ISSSTE y el secretario de Salud, por parte de la autoridad. Por parte de los trabajadores, también hubo dirigentes sindicales que apoyaron esta inversión que no fue adecuada. Tenemos como líder principal a Joel Ayala de la FEXE, ¿sí? Tenemos también al presidente del CENSA, del sindicato de la Secretaría de Salud, ¿sí? Y también al representante sindical de la UNAM, ¿sí? Ellos, junto con las autoridades, ¿sí? Autorizaron este desfalco, porque nosotros consideramos es un desfalco, un fraude, porque para poder invertir nuestro dinero de la FORE existe un módulo de riesgos, ¿sí? Un documento, ¿sí? Un sistema que protege este tipo de inversión, donde no se debe de invertir en afores que estén o en empresas que estén en quiebra. Aquí respaldaron a ICA, ¿sí? Con 400 millones y pues bueno, nos estamos enterando hace algunos días que pues 400 millones de pesos del pensionista pues ya se perdieron, ¿sí? Es muy lamentable, vuelvo a repetir,
que desde el 2013 que están haciendo todos estos tipos de movimiento, como trabajadores no nos hemos organizado. Es por ello que yo invito a este primer ensayo de un paro nacional, pero invito no solamente a los trabajadores del sistema gubernamental, sino invitamos a todo tipo de trabajadores. Vuelvo a repetir, trabajadores de maquila, talleres mecánicos, industria embotelladora, de la jarcia, de avícolas, ¿sí? Es lo que nosotros estamos invitando para que se lleve a cabo un verdadero paro nacional. Ya no debemos de permitir que nuestro fondo de pensiones siga siendo vulnerado, porque es el futuro de todos los trabajadores, ¿sí? Es por ello que nosotros como Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud hacemos presencia el día de hoy para invitarlos y comentar también todo tipo de reformas laborales que se van a aprobar y que también van a limitar a los sindicatos para que puedan ser escuchados, para que los trabajadores puedan tener una elección clara, concreta de sus dirigentes sindicales. Esto también viene en la reforma laboral, donde ahora todos los trabajadores los van a exhibir al elegir a su sindicato. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el patrón sepa con quién está el trabajador, si con el sindicato patronal o con el sindicato que señalen los trabajadores. Esta reforma laboral también trae mucho de los llamados sindicatos de protección patronal, es decir, sindicatos que ven solamente el beneficio de las empresas, de los patrones, y no se dan cuenta y no quieren ver la falta de necesidades y de derechos laborales que tienen los demás trabajadores. ¿Y se convocará movilizaciones aquí en la ciudad? Claro, de hecho ese es el propósito, de que a futuro primeramente tengamos la organización, que la gente participe, ¿sí? Posteriormente se irán haciendo paros, efectivamente, marchas, porque es necesario. Pero también es necesario que la gente asista, nos acompañe y se informe de todos este tipo de acciones que se empezarán a realizar a partir de esta fecha. Pues, ¿algo más que desea agregar? Pues invitar nuevamente a toda la población, ¿sí? Olvidémonos de sindicatos, olvidémonos de partidos políticos. Esta es un paro nacional que realmente, créame, que hace falta. Nunca, que yo recuerde en mis 50 años de vida, se ha hecho un paro nacional. Si estuviéramos en otro país y les hubieran afectado su fondo de pensiones como lo están haciendo actualmente en México, créame que ya hubieran hecho un paro nacional. Es el caso de Nicaragua, ¿no? Lo que se está viviendo en estos días. Efectivamente, Nicaragua, que les incrementaron las cuotas para sus pensiones, y bueno, aquí nosotros lo que solicitamos es que se reduzcan los sueldos, que se aplique el presupuesto realmente donde se tenga que aplicar, ¿sí? Nosotros en el sector salud no tenemos medicamentos, no tenemos equipamiento para dar un mejor servicio, ¿sí? Lo hemos denunciado, los medios de comunicación lo saben, y lamentablemente lo único que nos dan son represión, ¿sí? Es por ello que a veces los trabajadores pues no quieren manifestar todo lo que ocurre en el ámbito del sector salud. Hemos señalado también la mala infraestructura de los hospitales que fueron remodelados en el sexenio de Rafael Moreno Valle. Muy bien, pues le agradecemos la entrevista. Gracias a usted.